Digamos que estudió en la universidad como todos nosotros y que hizo una beca de psiquiatría formal en el área sur, la sede de Barros Luco, o sea, de psiquiatra, pero hizo trabajo académico por un tiempo, fue médico general de zona también, trabajó en Curranque mucho tiempo, fue director del hospital de Curranque, pero en un momento de su vida tomó una opción distinta para dedicarse de otra manera también a sanar a las personas. Y yo que lo conozco hace 40 años, doy fe de su coherencia, de su consistencia de trabajo a través de muchos años, en que en una labor así media heroica, ¿no es cierto?, ha tomado otros elementos del quehacer humano para considerarlo dentro de las estrategias que uno puede ofrecer como terapéuticas. Entonces, él va a tener la oportunidad de dialogar con nosotros y presentar su particular punto de vista, su perspectiva, frente a otros elementos que son también esenciales en la vida de las personas. Entonces, yo los invito a que lo escuchemos con atención y que después tengamos un diálogo, porque él probablemente va a traer frescor, ¿no es cierto?, a cada una de las mentes de ustedes, puesto que él tiene una postura probablemente epistemológica distinta, pero muy interesante y creativa con respecto a lo que es el quehacer de un agente de salud. Entonces yo invito a Milton y a Paulina que nos recreen con su especial visión acerca de lo que es esencial en la persona humana y que es justamente el objeto de nuestro interés como vectores de salud. Así que gracias, Milton, por acompañarme, Paulina. Buenos días, muy agradecido por acoger, por invitar, por abrir espacio a Patricio para poder permitir compartir esta perspectiva, esta mirada, y para poder también entregarle antecedentes de algunos del proceso que se está viviendo en Chile en relación justamente con esta misma perspectiva que yo les voy a compartir. Hay algunas preguntas que yo, tratando de organizar un poco mi entrega, levantamos como para tratar de ordenar. Lo primero, ¿cuál es el principio de realidad en el que vamos a trabajar? O sea, es algo que me parece fundamental, que tenemos que ponernos de acuerdo a esta altura, siglo XXI, no se puede estar así con imprecisiones en relación a esta materia. ¿Qué vamos a comprender como lo científico, por ende? Por lo tanto. ¿Y con qué noción de ser humano estamos trabajando? En virtud de la misma secuencia. Y compartir cuál es el proceso que se ha venido desarrollando en Chile, informarlo, entregar el antecedente y, por último, ¿qué significa esto para la comprensión y el cuidado de la vejez? El doctor Fuentes me habló de que en realidad le interesaba si había algún aporte que nos pudiera permitir enriquecer la comprensión del envejecer, ¿no? Y vamos a pretender entregarle algunos antecedentes de lo que a nuestro juicio pueda significar eso. Bueno, en la formación como psiquiatra, de las cosas que fueron interesantes cuando empezamos a buscar hacia dónde, hacia qué lugar poder orientar la especialización después de la beca general de zona, aparecieron algunos elementos que tenían que ver con la comunicación, el manejo de la información, la metainformación. Eso va a aparecer aquí primero como un aroma de que algo por ahí podría ser interesante, y yo un poquitito queriendo trascender un poco este rol medio mecánico que terminamos los médicos desarrollando, quería ver por dónde había aroma, misterio por aquí en la cosa. Y me fui a hacer la beca al Barros Luco, que incluía la formación biológica clásica de psiquiatra, en toda la mirada sistémica de la perspectiva de la teoría de la comunicación, y por ahí empezaron a aparecer las primeras inquietudes e invitaciones al estudio de la física contemporánea, la física cuántica, la cosa de la teoría de la relatividad, y estaba ahí Max Planck, ¿cierto?, que en 1900 empezó a plantear, digamos, la tesis de que había variables que no eran susceptibles de ser consideradas, digamos, la observación clásica, y teóricamente. Einstein
y otros que lo siguen, ya empiezan como a tener como más instancias prácticas, empiezan como a constatar que esa teoría del plan efectivamente era un hecho, o sea, que había una dimensión para la actividad vital que no era material, evidentemente. O sea, se estableció allí en ese tiempo que efectivamente la realidad con la que uno trabaja no puede acotarse, digamos, en el plano material, sino que hay actividad que se realiza y es parte de la vida, parte de la fisiología, en planos que no son materiales, donde la energía no se alcanza a tener una dimensión más fina y por lo tanto se materializa, se materializa, ¿no? Varela fue biólogo que finalmente, como producto de esta constatación, se da también él la tarea de buscar la coherencia y empieza a trabajar usando la metodología budista. El hombre empieza a utilizar un proyecto de vida budista, en donde básicamente lo que empieza a producirse es un esfuerzo por tratar de habilitarse para mantenerse en conexión con estos planos meta de la realidad. O sea, el hombre quiere experimentar la vida, digamos, en estados de conciencia más expandidos y empieza a utilizar el camino budista, que básicamente lo que invita es un esfuerzo por conectarse con el momento, trascendiendo el material virtual que aparece en el intelecto de manera automática. El budismo lo que permite es tener ese acceso a esa conciencia de realidad, de planos que son objetivos, o sea, que son a esta altura demostrados científicamente y que son sintónicos con los planteamientos de la sabiduría de todos los tiempos. No es una cosa muy novedosa, pero aparece, digamos, como la base de lo científico ya claramente para demostrar esa realidad. Eso como principio, o sea, primero, la vida humana no puede ser, por tanto, limitada a su existencia material y tiene que, evidentemente, despertarse el interés por, cuando vamos a un ser humano, tener presente que el hombre es materia y que tiene un espacio que es el hombre, o sea, todos nosotros, en cada momento, ahora mismo, por ejemplo, si ustedes quisieran interesarse en tener un registro del cuerpo, si se abren a tener conciencia del cuerpo en este momento, cuando uno hace eso, inmediatamente salta a una categoría de observación de otro orden. O sea, sale de lo virtual y empieza a tener un registro de material objetivo, o sea, materia. La materia se constituye en un elemento nítido que se distingue cuando uno siente la planta del pie, por ejemplo, al caminar. Uno empieza y se abre un mundo perceptual y se enriquece la oportunidad, ¿no? En función de eso, nosotros tenemos otros elementos, uno que sale de lo científico, donde concluimos que el ser humano, evidentemente como sistema vivo, tiene planos de realidad material y planos de realidad espiritual, no material. Lo espiritual siempre tiene connotaciones, pero es para referirnos a un plano de realidad no material, que puede ser por el otro nombre, ¿no? Dejamos establecido eso entonces, que hoy día lo científico no puede no incluir este plano de realidad. O sea, una persona que quiere hablar de la realidad, que quiere profesional, que quiere dar cuenta, digamos, de los fenómenos, no puede en el análisis no considerar la actividad de este plano. Si no, empezamos a comportarnos como medio mágico ya a esta altura, cuando el conocimiento científico ya estableció que eso tiene que ser así, es un imperativo. No se puede pretender estar delante de un ser humano desconociendo el plano de realidad de esta categoría que nosotros ya, y seguramente ustedes en geometría palpan, intuyen más próximamente el peso que tiene la actividad espiritual de las personas. Claramente, como vamos a ver más adelante, en la tercera edad se producen ciertos elementos, ciertas condiciones que el contacto con los planos meta se ve como facilitado instantáneamente. Tenemos nosotros que en la Constitución, esta señora, Eleanor Roosevelt, es la esposa de Truman. O sea, ella fue la representante de Estados Unidos en la comisión que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 después de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo una inquietud por tratar de corregir aquellos factores que la cultura estaba
facilitando para el desarrollo de la miseria, de la guerra y todas esas cosas. Y se produjo un movimiento súper interesante a nivel planetario y se genera un grupo de personas donde estaba Eleanor Roosevelt, representante de Estados Unidos, este señor, vicepresidente de China, este señor Premio Nobel de la Paz, representante de Francia, y había un chileno también, estaba Hernán Santa Cruz, que fue uno de los miembros que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que lo más sustantivo determina la recreación del estatus jurídico del ser humano en el planeta. Establece como espacio jurídico la vida no material del ser humano y establece que la dignidad y la identidad fundamental del ser humano habita en los planos no materiales de la existencia del ser humano. O sea, el espacio, la ley reconoce la existencia de un espacio jurídico trascendente a la materia y que además, como vamos a ver en la Constitución, le entrega soberanía al ciudadano. La soberanía del Estado limita cuando empieza el mundo espiritual del ser humano. Esto es lo que dice la Constitución chilena. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la Unión Nacional su mayor relación espiritual y material posible. Eso es lo que dice el artículo 1 de la Constitución. O sea, el Estado tiene compromiso con la dimensión espiritual, con la relación espiritual y material del ser humano. Esa es la ley en Chile, ¿no? Y en el artículo 5 aparece que el ejercicio de la soberanía del Estado reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. O sea, en la ley chilena aparece primero la explicación de que el ser humano tiene una dimensión espiritual y que además el Estado tiene la obligación de respetar la autonomía, a menos que produzca daño tercero. En ese Estado recién, el Estado tiene capacidad para interferir en esa soberanía. O sea, hay un mundo al que la Constitución chilena le da una prioridad. Ahora, esto es lo que sale en la biblioteca del Congreso, que dice: la otra esfera, la psico-espiritual, responde a la esencia misma de ser persona, aquella parte que sería permanente, natural o invariable, aquello que existiría en común para referirnos al humano, que hombres y mujeres, sin distinción, están provistos de una parte psíquica espiritual que les permite tener razón e inteligencia. O sea, la biblioteca del Congreso también establece que la persona humana, el ser humano, el objeto de nuestro trabajo, es un sujeto. Uno dice, claro, esto puede ser chileno, ¿no? Les veíamos delante que Chile está inserto en la Comunidad Internacional de Naciones y las naciones internacionalmente hoy día le exigen a cada Estado que forma parte de la comunidad que respete ciertos principios fundamentales. Y volvemos otra vez a lo mismo. Esto es lo que hace la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Simultáneamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos que se firmó en París en el 48, el 48 también se firma en América, en Colombia aparentemente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Simultáneamente con la misma inquietud, tratando de establecer algunos elementos en el planeta para corregir lo que yo entendía no eran los factores que estaban permitiendo el desarrollo de la sociedad. Los pueblos americanos han identificado a la persona humana y sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas, políticas, rectoras de la vida en sociedad tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que permitan progresar espiritual y materialmente. O sea, la Declaración Americana de Derechos Humanos nos pone en la misma situación. Los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinados estados, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no es chileno. Lo fundamental nosotros no es que seamos chilenos. Lo fundamental es que nosotros somos esencia y salimos, digamos, de la materia en la nación, en el territorio donde estamos. O sea, lo relevante es que se establece que la identidad fundamental entonces está en un plano que no es material, otra vez. O sea, eso es lo que establece. Esta es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Vamos a ver. En el preámbulo de la declaración ya
es terrible e explícita. Dice, es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos, porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. Esto dice la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Ley. No nadie está inventando nada, está dicho ahí en la ley. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. La dignidad es una referencia también a esta condición intangible según la ley alemana. Los alemanes después del nazismo ponen como primera cosa en su constitución que la dignidad es algo que los estados tienen que respetar sí o sí y que eso es intangible. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado la Carta de fe los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro del concepto más amplio de la libertad. Hoy día, cuando el ser humano, nosotros lo comprendemos sin espíritu, o sea, desconociendo que hay una parte de la vida humana que forma parte de la vida humana, evidentemente el grado de libertad que podemos aspirar en ese estado es limitado. Si no tenemos una noción del ser humano, del sistema del ser humano, suficientemente integrada, o sea, no podemos siquiera pronunciarnos verdaderamente sobre los atributos que ese sistema puede tener en su relación con el desafío de estar existiendo. ¿Me siguen? Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de contraderecho. Esta es la Convención Americana de los Derechos Humanos. El 69 se levanta el Pacto de San José de Costa Rica, en donde la OEA finalmente quiere proceder porque la declaración del 48 es solamente una declaración, no es una convención. Claro. Y acá el 69 de San José se levanta la convención, se establece la Corte Interamericana, o sea, se hace un método para poder administrar y para poder ya ser activo en el control de un estándar, ¿no? La Convención Interamericana del 78 produce lo que se hace llamar el control de convencionalidad, que es como un test que se le realiza a los estados y a los órganos del estado para ver si en su comportamiento, en su proceder, están respetando la dimensión esencial de la existencia de los seres humanos. O sea, hoy día nosotros podríamos estar aplicando el control de convencionalidad del sistema de servicios de geriatría para ver si el servicio de geriatría tiene en su proceder asumido, digamos, la atención de la dimensión espiritual como una variable fisiológica. Si es así o no es así. Porque si no es así, estarían fuera del Estado de Derecho, no respondiendo a lo que el Estado tiene como fundamento para poder ejercer su labor. ¿Me comprende? Hoy día el presidente de la Corte Suprema está dirigiendo el control de convencionalidad para ver si los derechos humanos en Chile efectivamente están siendo o no atendidos en toda su plenitud, tal cual como la ley ya nos va planteando. ¿Cómo llegamos a esto nosotros? ¿Cómo fue que como médicos llegamos a esta situación de tener que estar hablando de leyes y hablando de física? Nosotros, como decía Patricio, a mí me tocó hacer la de los Luco, yo salgo bastante desilusionado en realidad de la dinámica del servicio público de salud, especialmente en psiquiatría, y me hago cargo de un proyecto que había en ese entonces, el año 87, en La Reina, sobre la prevención del consumo de drogas en jóvenes. Entonces, esa fue como la entrada como psiquiatra. Y nosotros en el año 89, antes de cambiar el régimen, para tratar de tomar toda la información que había sido trabajada en ese tiempo en comuna, hubo la lucidez, a mi juicio, de instalar equipos de salud mental en distintas comunas de Santiago, porque en realidad de droga había mucha certeza que de lo que se sabía era nada, y de lo que se creía que se sabía era falso. Por tanto, por favor, averigüen qué es lo que se puede hacer, cómo abordamos esta materia. Y en el 89 entonces hicimos un congreso de drogas y comunidad, que lo más interesante son los participantes, el Rotary Internacional, estos equipos de investigación que se llaman Centro de Adolescencia, la Policía de Investigaciones de Chile, el Hogar de Cristo, Carabineros,
la Universidad de Portales, Sename, o sea, Ciudadanos, el Rotary, todos los actores integradamente se estableció el interés por destilar la información que había y que brotase de las distintas fuentes del acontecer de la sociedad, y nos juntamos 3 días a procesar los antecedentes. Y lo más de fondo, lo más así como definitivo, era que el ser humano no estaba siendo habilitado integralmente para poder enfrentar el desafío de la existencia y se ve forzado a utilizar mecanismos de evasión porque no soporta con las herramientas que la sociedad le entrega para poder administrar y salir victorioso de ese desafío. Eso como lo más sustancial para hacerlo sintético, ¿no? Había una sociedad que promovía, digamos, el contacto superficial con la existencia, una educación que no estaba montando sin una noción de ser humano suficientemente acabada para poder hacer algo lúcido, ¿no? Eso fue como la plataforma teórica, el legitimado por nosotros para poder sobre esa base construir un proceder. Nosotros empezamos, dábamos la reina, trabajando, teníamos un centro de salud mental, y nosotros desarrollamos un proceso de 7 años de trabajo donde estábamos haciendo meditar a los cabros, bailar a la señora, meditar a los profesores. Ya teníamos, como lo que estábamos persiguiendo era recuperar el contacto con este plano de realidad. Lo que nosotros empezamos a generar son instancias, experiencias en donde a través de la conducción hacia estados perceptuales más expandidos las personas tener experiencias de contacto efectivo con esta realidad, porque esta información hay que ver para creer, como dice Santo Tomás. O sea, esto, si uno no lo contara por sí mismo, no sabe de qué están hablando. Entonces, nosotros vimos que lo que era pertinente tenía que ver con eso, con generar experiencia. Nosotros estuvimos trabajando 7 años con los distintos contenidos que la comunidad va creciendo, en la comunidad, porque esto no es poblaciones, fuimos desarrollando un proceso que fue afianzando y fue permitiendo profundizar la investigación, presentamos trabajos científicos en congreso, o sea, elaboramos, tuvimos un polo así como evolutivo, digamos, de desarrollo en la intervención social, pero en el 94 ya instalar la democracia en un minuto era tan difícil de seguirnos en la pista que el aparato administrativo y político dijo que nosotros no estábamos haciendo nada por las drogas y nos cortaron y nos sacaron. Nosotros vimos que en realidad éramos nosotros desubicados pretendiendo que en esa matriz se pudiera contener un proceso de esta categoría, así que fuimos nosotros los que decidimos soltar y nos organizamos de forma independiente, ¿no? En ese periodo, yo diría del año 94 hasta como, bueno, de ahí en adelante, nosotros como profesionales empezamos a tener experiencias de habilitación desde el equipo profesionales de la JUNGI, la JUNAEP, corporaciones municipales, gobierno regional, servicio de salud, sistema educativo y tal, con ASI y SENAME. Estuvimos trabajando como equipo, habilitando en competencias por otras demandas como de equipo, de atención de calidad, de distintas demandas. Nosotros íbamos proponiendo experiencias de esta categoría, ¿no? Desarrollando. Estuvimos trabajando y hay algunas especialmente interesantes que en el SENAME, nosotros estuvimos trabajando por la contingencia, se lo planteo. Estuvimos trabajando con 5 centros del SENAME y con el nivel central del SENAME, planteándoles que en realidad para poder rehabilitar tenían que primero habilitarse para tener un contacto con la vida real, que a esta altura era posible plantear. ¿De qué rehabilitación estaban hablando si no estaban ni habilitados? O sea, si no había conexión. Y nosotros sabemos que el problema de la adolescencia y los problemas conductuales tienen que ver con que en ese minuto la biología es categórica en la adolescencia y no está tan llana a entrar por los cauces castrados que la cultura le propone. Y se produce el desencuentro, y se produce la patología, y se produce, entramos, como ustedes se dan cuenta, de cuál es el proyecto de vida y cuáles son las metas que el ser humano se está planteando y que le propone, digamos, lo suyo como gran capital al servicio de eso. Estuvimos en el SENAME trabajando, hubo una experiencia que se hizo con jóvenes del SENAME, que se hizo meditar durante 4 meses, trabajos de meditación, trabajos de percepción, y simultáneamente se le iba midiendo la evaluación con manifestaciones plásticas. Iban dibujando, se suponía que iban aumentando la creatividad y que el fruto de su ejercicio iba a ser mucho más significativo. Terminó ese proceso
se entregaban las obras plásticas, esto es por Concepción, me tocó a Gabriela Torres, psicóloga, conducirlo, y fue al Tribunal de Familia, presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema toma nota de cuál es el proceso y valora, felicita, y como esos son los alcances que han tenido este tipo de ejercicio. El último que hicimos fue la capacitación a equipos de salud mental del Servicio de Salud de Araucanía Sur. Respondiendo a una demanda del equipo, nosotros también estuvimos trabajando con la gente que ahora que atiende salud mental, teniendo experiencia de esta categoría, y para dar una señal, al final de la evaluación nosotros le preguntamos qué comprendió el ser humano se compartió con los participantes del curso, y la gente entrega esos elementos: integral, consciente, individual, presente, trascendente. Bueno, para dar cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo era generar esta cosa. Sin embargo, bueno, esta parte quizás es la más exótica, la más interesante, y ahí es donde Patricio dice que la cosa que yo me fui por una vertiente media exótica y media meta, tiene que ver con que nosotros como equipo, para poder soportar y sostener el proceso, nos dimos también la necesidad de aprender cómo nosotros lo hacemos con nuestra percepción. Empezamos a mirar eso, qué vamos a hacer nosotros con eso. Y estuvimos dentro de la investigación, encontramos el trabajo que hace el chamán, el trabajo que hace Jacques Malville, un psiquiatra francés que trabaja en la comunidad de Taquihuasi, en Perú, que para el manejo de las adicciones, el hombre juntó chamanes y llevan a las personas a tomar ayahuasca y otras sustancias para tener experiencias de expansión y de contratación del capital que habitualmente latente está, pero que enriquece la oportunidad para el ser humano y que recién le permite alcanzar un grado de libertad superior y salvar las adicciones como patrón de comportamiento. Ustedes verán que el manejo que se hace de la adicción en Chile, los programas de alcoholismo, lo que se hace es cambiar el objeto de la adicción, o sea, la reducción del daño, pero el proceso de la adicción, de la dependencia, no está abordado, pero para nada, ¿no? Para nada. Nosotros fuimos a la selva, estuvimos en Brasil, mirando, viendo, experimentando, nos llegó, fueron el camino ya llegando a estas cosas. Nosotros aprendimos también en esa vuelta el uso que le dan a la cannabis, como también la integración de la cannabis con la ayahuasca permite al ser humano del equipo experimentar estados de expansión y estados de conexión que son, o sea, hay que experimentarlo, porque transmitirlo, lo único que uno dice es que efectivamente uno de repente se ve sumido en una presencia integral y hay que aprender a soportar eso. O sea, es un trabajo de perfeccionamiento, de pulimiento del espíritu, ¿verdad? Se trata de expandir el contacto con la realidad y ser capaz de soportar y conducirse en esa mayor expansión, que es habitualmente el problema que tenemos hoy día, que en psiquiatría especialmente, esto de que hay condiciones hoy día que están exigiendo que las personas experimenten más conscientemente su propia existencia, aumentando los síndromes depresivos, las crisis de pánico, porque no hay habilidades para soportar tanta conciencia en este minuto. Eso está sucediendo. Hoy día, así como un hecho epidemiológico, no sé qué nombre que tiene, pero es un hecho inconstatable. Bueno, entonces la cosa era habilitar mientras nosotros nos habilitábamos. Pero, ¿qué pasó? Que nosotros nos dimos cuenta que nuestra intervención así en sistema, subsistema, nosotros nos íbamos